Un honor que me ayudes con esta presentación. Bien, pues muchísimas gracias a todos los asistentes. Vamos a comenzar por respeto a su tiempo, esperando que la información que les compartamos el día de hoy les sea de utilidad y ser recíprocos con el tiempo que ustedes nos están brindando, que se lleven algo que les sea útil. Bueno, como les comentaba Emi, el foco de la presentación de hoy es hablar de ciberseguridad, pero específicamente dentro del RP. Ustedes seguramente en sus organizaciones el tema ciberseguridad cada vez está más presente en las agendas. Esto por la dinámica del mundo actual, donde tenemos que estar hiperconectados, donde surgen nuevas plataformas, nuevas herramientas, nuevas tecnologías, que si bien por un lado nos traen mayor capacidad, nos traen potencialmente beneficios, eso por detrás también lleva un riesgo que debemos de estar siempre midiendo hasta dónde debemos involucrarnos, dónde tener cuidado, sin perder las ventajas que estas nuevas tecnologías, estas plataformas nos van a ofrecer. Y bien, específicamente, ¿por qué en el RP? Porque nosotros, y al igual que esperamos ustedes lo compartan esta idea, el RP es un centro neurálgico dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Principalmente por toda la información que se aloja dentro de él. Tenemos información básicamente de todo tipo. Ahí dentro reside toda la información financiera de la organización, estados de cuenta, estados bancarios, información contable, todo eso que se vuelve crítico está dentro del RP, nos sirve para después hacer informes, para hacer proyecciones, para mejorar los procesos, hacerlos más eficientes, pero también representa un riesgo tener toda esa información almacenada en un único lugar. También tenemos datos operativos estratégicos, los contratos con nuestros proveedores que tienen información no solo nuestra, sino también de ellos, de fechas de entrega, información logística, rutas de entrega, fechas, datos aduanales, si es que tenemos importaciones, también las existencias, nuestros inventarios, qué artículos tenemos, cuánto valen, todos esos datos que son operativos también residen dentro del sistema. En muchos casos también dentro del RP está toda la información de nuestra plantilla laboral, de nuestros colaboradores, hay información de sus sueldos, de sus prestaciones, de sus beneficios, información capaz seguramente de sus direcciones, historial académico, información sensible que alojamos dentro de nuestros sistemas y por lo tanto nos hace corresponsables de esa información. También, por supuesto, tenemos información de nuestros clientes que es sensible, que debemos de asegurar, darle un buen uso, que debemos de estar siempre midiendo los potenciales riesgos y las responsabilidades que adquirimos al estar almacenando y que todas las tecnologías no podemos dejar de sacar los beneficios que nos da el tener el conocimiento de los datos históricos de interacciones con nuestros clientes, ubicaciones geográficas donde se encuentra, todo ese tipo de datos de nuestros clientes los vamos a estar almacenando en el RP. Entonces, al ser conscientes de toda la información y el grado de complejidad y de responsabilidad que tenemos al estarla almacenando, nos hace que pongamos foco en ser conscientes de la ciberseguridad que debemos garantizar o por la que debemos de preocuparnos con todos estos datos. Y después está el contexto y el ambiente en el cual funciona el RP. Antes los RPs eran sistemas cerrados a los cuales muy poca gente tenía acceso, solamente ciertos usuarios de la organización, solamente guardaban información de la empresa, no interactuaban con otras entes y eso la realidad es que hoy no es así. Cada vez más tenemos necesidad de intercomunicar nuestro sistema RP con otro tipo de sistemas de toda índole. Y esto nos vuelve más vulnerables. Tenemos que tener aplicaciones móviles para que nuestros usuarios internos levanten pedidos, hagan gestión de cobranza, para que nuestros tomadores de decisión puedan acceder a los dashboards y consultar no sé, tableros, información para toma de decisiones. Tenemos que facilitarle a nuestros proveedores un portal donde ellos puedan consultar sus órdenes de compra, que nos puedan levantar cotizaciones, que puedan consultar cuándo se les libera el pago, todo ese tipo de datos que les tenemos que brindar
a nuestros proveedores, obviamente se vuelve en un canal por donde existe un riesgo que nos caiga ahí una vulnerabilidad del traslado de esa información. También con los entes reguladores, cada vez más tenemos que enviarles información, es decir, no solamente estamos expuestos a la información que recibimos, sino también a la que enviamos cuando tenemos que generar facturas electrónicas, cuando tenemos que enviar información contable a los entes regulatorios, todo ese tipo de comunicaciones representan un riesgo que debemos de estar enfocando. Todo esto, este contexto, tratamos de hacerlos conscientes de por qué es importante generar políticas y tener una cultura de ciberseguridad dentro de la organización que no deje de lado los temas del RP por toda la complejidad que les venimos explicando puede existir. Este escenario nos vuelve a los RPs un blanco atractivo y también es al tener un alto nivel de exposición, estamos expuestos a cualquier tipo de ataque. Bien. Cuando hablamos de ciberseguridad y de seguridad en general, normalmente nos enfocamos en la parte de la prevención, el tratar de evitar que el riesgo de ataques sea el menor posible y enfocamos nuestros esfuerzos y nuestras políticas en la prevención. Y eso está muy bien, siempre debemos de buscar tener monitoreos constantes que nos permitan asegurar que no estamos teniendo accesos no autorizados a la información. Necesitamos tener políticas de quién accede a los datos y cómo acceden, que más adelante vamos a estar viendo las a detalle, pero también debemos de estar conscientes que no alcanza con tener una buena política y una buena cultura de prevención, sino que todos los sistemas pueden ser infalibles, puede fallar algo, y ante una posible falla, un posible ataque que sea exitoso por parte de algún hacker cibernético, de alguno de estos delincuentes, nos deja expuestos, y para esto tenemos que también estar preparados para reaccionar de la mejor forma posible y con el menor costo posible para responder a ese ataque o esa vulneración de la seguridad. Y para esto debemos de prepararnos con planes de contingencia robustos, con backups automatizados y probados que me permitan, ante un ataque de esta índole, reaccionar de forma segura y efectiva. Entre más preparado esté, menor va a ser el impacto que logre un atacante de este tipo. Es decir, si nosotros tenemos políticas de backups que no ejecutamos después pruebas, que no validamos que esos respaldos realmente sirvan, que no tenemos medidos los tiempos que tardamos en levantar un nuevo ambiente, todo ese tipo de políticas y de acciones son muy importantes de llevar a cabo y tenerlas presentes para que los ataques de este tipo nos causen, les decía, el menor costo y el menor impacto posible. Y acá también queríamos reforzar la importancia de la prevención, porque la prevención no solamente nos va a defender cuando vengan los ataques, sino que también nos sirve para disuadir y no ser tan atractivos para este tipo de delincuentes. Normalmente, como funciona en la naturaleza, los depredadores están siempre atentos, analizando cuáles son las presas más vulnerables, las que les representen menos riesgo, las que les consuman la menor cantidad de energía y de tiempo. Y lo mismo pasa con los ciberdelincuentes. Ellos están constantemente haciendo escaneos de todos los sistemas, de todas las posibles presas o todas las empresas a las que podrían atacar, y son aquellas que tienen menor manejo o menor inversión en la prevención de esos ataques, los que se vuelven más atractivos. Es decir, si bien pueden o suelen ser estas empresas entre medianas y grandes, que podría pensarse que son menos atractivas por no representar un volumen de movimientos, o el valor de su información pudiera ser no tan atractiva como otras grandes empresas. Sin embargo, al ser el costo y el esfuerzo que tiene que dedicar un atacante menor, ahí les conviene más, y por lo tanto se vuelve una empresa de ese tipo mucho más atractiva para estos delincuentes. Entonces es muy importante manejar políticas y acciones de prevención simplemente para mejorar
la dificultad que tendrían los atacantes y de esa manera disminuir el riesgo de sufrir un ataque de este tipo. Bueno, ahora pasando a las acciones concretas, acá como siempre hay que iniciar por el principio y el punto por donde debemos de iniciar con las políticas y la cultura de ciberseguridad en los RPs es en el desarrollo del sistema. Si el sistema desde su desarrollo no nace como una aplicación segura, por más que después en la infraestructura y en otro tipo de acciones gastemos o invirtamos recursos y tiempo para tratar de hacernos menos vulnerables, si el código ya va mal de origen, ahí tendremos un problema bastante fuerte. Y aquí la principal recomendación es que todo nuestro equipo de desarrollo tenga una cultura y una mentalidad donde esté presente siempre los temas del desarrollo seguro. Y para esto, lo principal es seguir el top 10 de OWASP, que es la institución que dicta los parámetros o los puntos, los principales 10 puntos de seguridad que deben de tener en cuenta los desarrolladores de software para prevenir que esas aplicaciones, una vez que están en producción, reciban ataques de ciberseguridad. Y esto incluye varios puntos, por ejemplo, el evitar que exista inyección de código, el evitar que exista o que se detecten rápidamente ataques de tratar de robar información y demás. Entonces, para todo este tipo de puntos en el desarrollo, es importante seguir con ese top 10 de WASP. Acá interviene la revisión de código, el permitir que todo el desarrollo que tengamos sea compatible con las últimas versiones del software de base que se va a utilizar, el verificar todas las dependencias que existen técnicamente con los software que se están utilizando, entre otros factores que para mayor referencia hay que revisar ese top 10 de WASP que les recomendamos seguir y que nosotros dentro de K2B, todo nuestro equipo de fábrica lo tiene en consideración y sigue estas políticas. Bien, una vez que ya tenemos esa aplicación desarrollada bajo estos parámetros de seguridad, el siguiente punto es la seguridad en la infraestructura. Esto tiene mucho que ver con las políticas y las medidas de los servidores o la nube donde se va a implementar. Ya sea que ustedes implementen o tengan su ERP en servidores propios o en servidores de nube, tienen que tener políticas sólidas para permitir que esa infraestructura esté preparada para cualquier tipo de ataque. Y algunas de las medidas que nosotros utilizamos y que les recomendamos utilizar son, por ejemplo, tener accesos controlados. ¿Quién tiene acceso a las configuraciones y a los servidores donde reside esa aplicación? Tenemos que estar siempre seguros y verificando quiénes son las personas que tienen esos accesos y desde qué punto acceden. Otro punto importante, y más cuando vivimos en un mundo hiperconectado, donde tenemos que exponer ciertas partes de nuestra solución para interactuar con entes externos, hay que tener políticas de validación de IPs y segmentación de red que nos permitan identificar desde dónde se reciben peticiones, desde dónde está habilitado, qué puntos son los que voy a permitir, cuáles no, y obviamente tener configuraciones que nos permitan alertarnos cuando se detecte algún tipo de ataque o de requerimiento desde IPs que no están autorizadas. Todo ese tipo de configuraciones nos va a ayudar a reducir los riesgos de recibir ese ataque. Otro punto fundamental es el cifrado total, es decir, cifrar todas las comunicaciones y todos los datos, tanto en tránsito como en reposo, es decir, toda la información que viaja desde los clientes o desde los usuarios hasta nuestros servidores de aplicaciones y después cómo fluye la información desde las bases de datos hasta las respuestas que le damos a los usuarios. Todo tiene que viajar cifrado. Eso es algo que resulta bastante obvio, pero que existen aplicaciones que todavía tienen algún problema de ese tipo. Otro punto que está enlazado también con el desarrollo del software es, les decía, tener el software de base actualizado. Entre más desactualizado tengamos el software de base, es decir, los sistemas operativos, los sistemas de base de datos, el firewall, cualquier tipo de software que utilicemos para el funcionamiento de nuestros sistemas, si no está con las últimas versiones,
es un blanco para recibir este tipo de ataque. Siempre que tenemos aplicaciones que tienen, están desactualizadas 2 o 3 versiones, se comienzan a tener vulnerabilidades por donde seguramente los ciberdelincuentes van a encontrar puertas abiertas para llegar a hacernos algún tipo de daño. Otro punto importante es los backups, los cuales les decía al inicio, sin importar si estamos en modalidad nube o modalidad on-premise, es decir, sin importar si los servidores son propios o están distribuidos en alguna nube, en algún proveedor de nube, los backups debemos de asegurarnos que estén físicamente alojados en zonas geográficas diferentes a donde reside el ambiente productivo. Además de tener pruebas periódicas de validación de esos backups para tener respaldos que funcionen y que puedan ser utilizados ante algún desastre que pueda llegar a ocurrir. Si nosotros generamos los backups, pero los tenemos alojados en los mismos servidores donde está el ambiente productivo, o no tenemos cuidado de estar validando que esos backups sean factibles de levantarse y ser utilizados, no nos van a servir de mucho. Esto entre otras que debemos de seguir, ya sea infraestructura propia o infraestructura de nube. Nosotros desde K2B obviamente seguimos todas estas recomendaciones, también con varias variantes, valga la redundancia, de configuración, dependiendo de las necesidades de cada sector y de cada organización. Bueno, ya hablamos de la seguridad en el desarrollo, de la seguridad en la infraestructura, y ahora viene el tercer punto donde tenemos que tener acciones y políticas de seguridad, que es en el acceso a los datos. Acá tenemos bien diferenciado que hay 2 grandes tipos de acceso. En los accesos que son de forma interna, de nuestros usuarios, del personal de nuestra organización, y los accesos externos. Los accesos externos, entiéndase, entes como proveedores, clientes que acceden a levantar pedidos, proveedores que acceden al portal de proveedores, los entes regulatorios, y para todo este tipo de accesos debemos de preocuparnos por generar enlaces que cumplan con autenticaciones robustas, es decir, que sepamos siempre quiénes y desde dónde están accediendo a la aplicación. También tener una validación estricta de qué datos son los que están accediendo, es decir, si bien nosotros generalmente vamos a hacer estos accesos a través de APIs, esas APIs no pueden exponer más información de la estrictamente necesaria. Es decir, el ejemplo que les planteaba, si es un proveedor que tiene que acceder para verificar cuándo es la fecha que se le libera el pago, solamente esas APIs o esos enlaces deben de compartir esa información, pasando obviamente por las validaciones de seguridad, por reconocer desde dónde se está accediendo, tener tokens que permitan solamente el acceso temporal de ese usuario que está haciendo la consulta, pero sobre todo no exponer más información de la necesaria, que no exista la posibilidad de que un proveedor me acceda a otros datos que no sean los que específicamente estoy tratando de compartir a través de esas APIs. Y por el lado de los usuarios internos, acá siempre tenemos que tener bien definidas las políticas de los datos, de quién tiene derecho a visualizar qué tipo de información. Esto se logra a través de granular los roles en tantos roles como necesitemos. Es decir, si yo soy una empresa que tiene usuarios que son tipo administrativo, otros usuarios que son operativos, otros usuarios que son de inventario, solamente cada usuario, cada rol debe tener permiso al segmento de información que le corresponde. No puedo tomar el riesgo de permitirle a un usuario acceder o consultar más datos de los que está preparado para visualizar. Otro tema importante en los accesos internos es el tener como forma casi obligatoria el doble factor de autenticación. Esto me va a ayudar mucho para ante cualquier ataque cibernético que se logre acceder a las contraseñas de un usuario o bien que vulnere la base de datos y tenga acceso a esa información, el doble factor de autenticación me va a permitir validar que no alcance con tener acceso a la contraseña, sino que exista una validación adicional. En el caso de K2B, nosotros tenemos implementados estos mecanismos de autenticación que nos ayudan a reducir ese riesgo.
Y otro punto es segmentar la información por departamentos, es decir, no solamente a qué información o a qué tipo de datos tengo acceso, sino dentro de esos datos, a qué información puedo acceder. Es decir, yo soy un usuario que tengo acceso a ver la información de clientes, pero eso no me debería permitir ver todos los clientes, solamente los clientes de mi segmento o los clientes de mi región a la que atiendo. Tenemos que tener cuidado de a qué información para no abrir una puerta por ahí al robo de datos. Acá también es muy importante resaltar que en este último punto de la seguridad en el acceso a la información para usuarios internos, esto se vuelve también un tema cultural, es decir, por más que yo ya tenga resuelto el desarrollo de mi software, que sea un software bien seguro, robusto, por más que lo tenga en una infraestructura con toda la configuración de firewall, con VPNs, con todo lo necesario para reducir los riesgos, si yo tengo bien segmentada mi información y solamente cada persona tiene acceso a la información que le corresponde, no me alcanza. ¿Por qué? Porque una vez que yo le entrego a una persona acceso, por más que sea un usuario interno, acceso a la información, si no me preocupo en concientizarlo, en generar la cultura de la importancia que tiene la información a la que está accediendo, puedo correr riesgos de que comparta esa información con una persona a la que no debe compartirla, que caiga en algún ataque de phishing o de algún otro tipo de ataque cibernético y vulnere todos los mecanismos que había previsto para seguridad por por no haber asegurado que la cultura de la seguridad haya permeado en cada uno de los miembros de la organización. Entonces, por eso es muy importante que, si bien debemos invertir y enfocar los esfuerzos en esos tres factores que les comentaba al principio, debemos también de estar conscientes de que la cultura de la seguridad no alcanza con resolver los problemas técnicos, sino que también tenemos que realizar acciones de capacitación continua, de explicarle las mejores prácticas a todos nuestros usuarios y de hacerlos conscientes de que la responsabilidad de la información es compartida. Una vez que que una persona forma parte de una organización, tiene que tener tanto privilegios como responsabilidades para resguardar toda la información a la que se le está brindando el acceso. Y bien, como última parte nos gustaría hacerles unas recomendaciones o sugerencias, si no recomendaciones, para que tengan conciencia y puedan empezar a actuar o tomar medidas en cuanto a la ciberseguridad en el RP. El primero es entender que la seguridad es un proceso continuo, no es una herramienta, no es un curso, no es un proyecto que contrato a especialistas en ciberseguridad y ejecutan un proyecto, me hacen recomendaciones y listo. La seguridad es un proceso continuo que abarca esos tres puntos que vimos: el desarrollo, la infraestructura y el acceso a los datos, en los que tenemos que estar constantemente revisando nuestras políticas, encontrando vulnerabilidades, actualizando software de base, actualizando desarrollo, mejorando infraestructura y capacitando o mejorando mis políticas a nivel cultural. El otro punto es: la seguridad comienza en el desarrollo, ya sea que nosotros desarrollemos in-house las soluciones o que contratemos productos ya desarrollados o tengamos proveedores para esta función. Tenemos que estar preocupados y validar que se estén siguiendo las recomendaciones de desarrollo para que esas aplicaciones, una vez que llegan a producción, sean robustas y seguras. El punto de la infraestructura también, hoy en día, donde tenemos la ventaja de tener costos más bajos al estar utilizando infraestructura de nube, que también nos facilita que la inversión en seguridad que tenemos que hacer sea menor porque la estamos compartiendo con los expertos de nube. Tenemos que asegurarnos que esa infraestructura esté realmente configurada con las mejores prácticas y las pautas y políticas de lo que nosotros necesitamos. Otro punto: el control de acceso a la información, súper clave. No alcanza con definir roles y, ok, a todos mis usuarios del departamento de compras les doy acceso a ver mis proveedores, a ver la información. Tengo que preocuparme por segmentar de forma más granular. Ok, eres de compras, vas a poder generar órdenes de compra, pero no, cuidado, porque tú no tienes habilitado modificar las cuentas bancarias del proveedor, porque por ahí me puedes meter o hacer alguna vulnerabilidad. Esto va muy de la mano con la concientización interna. Si nosotros no hacemos partícipes a todos los miembros de la organización en
seguir las medidas y las políticas de buscar dónde hay riesgos, de mitigarlos, de entender todos los tipos de ataque que nos pueden llegar a venir desde los entes externos, no los hacemos conscientes de todo lo que tienen que hacer para minimizar esos riesgos, por más inversión que hubiéramos desarrollado en el desarrollo, en la infraestructura y en el control de acceso, podríamos llegar a tener un problema de este tipo de ataque. Y por último, si nosotros tercerizamos todas estas funciones, es decir, si tenemos, por ejemplo, contratado el RP en modalidad SaaS, tengamos cuidado y no creamos o no caigamos en el error de porque yo estoy contratando el RP en modalidad SaaS, el proveedor es el que se encarga de resolverme todo. No, ojo que muchas veces todas estas medidas son configurables o son opcionales y obviamente entre más controles y más parámetros de seguridad o políticas de seguridad vamos incorporando, los costos van subiendo y es por eso que muchas veces las versiones de base o las versiones que tenemos contratadas o que nos parecieron atractivas no son tan seguras por más que estemos yendo por una solución de ese tipo. Así es que debemos de entender que no por contratar ese tipo de modalidades estamos cubiertos, sino que debemos de asegurarnos que todos esos mecanismos el proveedor los está implementando. Muy bien, no sé si hasta aquí tienen alguna duda, alguna consulta. Es un poco la información que queríamos transmitirles el día de hoy. Espero que les haya servido, que les haga sentido y me gustaría si tienen alguna consulta, aprovechar estos minutos para resolverlo. Gracias. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. La verdad que mucha información importante. Sabemos que fue en un tiempo un poco limitado, pero siempre lo pensamos para que si quieren seguir profundizando, estamos a las órdenes. Ahí tenemos una pregunta ahí tenemos una pregunta que nos hacen. Bueno. No sé, Jorge, si querés ir. Te voy diciendo y tú vas respondiendo. Sí, claro. Leyéndolas. Ahí está. Mira, nos hacen preguntas con respecto a las versiones de K2B en cuanto a la seguridad. ¿Qué pregunta es? Perdóname. ¿Si me la puedes ¿Qué diferencia leer? hay entre Infinia y Faro? Ambas versiones Bueno, son... Infinia y Faro funcionalmente son dos versiones completamente distintas. Por debajo tienen bastante funcionalidad agregada a Infinia, como la inteligencia artificial, dashboard financieros, entre otras, que si nos permites te podemos hacer llegar la información complementándote todas las mejoras que tiene esta versión. Y particularmente en cuanto a seguridad, incluimos, si bien ya la versión Faro es segura, siempre hay que estar evolucionando. Y lo que incluimos ahora es el tema del doble factor de autenticación, que está disponible y que es configurable, pero que está a partir de la versión Infinia, y también la encriptación de parámetros, que eso es también algo que puedes configurar y determinar a qué nivel de encriptación se realiza. Y por otro lado, como incorpora inteligencia artificial, también ahí tiene aspectos de ciberseguridad que también si gustas podemos enviarte información detallada. Ahí te respondimos. Igual si digo cualquier cosa, estamos en contacto. Otra pregunta. Que yo no... ¿Con qué frecuencia se recomienda auditar los perfiles de usuario? Ahí no me atrevo a darte una recomendación específica, como todo, las soluciones o las medicinas son específicas para cada paciente, para cada entidad. Entonces, aquí lo que te puedo decir es que realicen un análisis de vulnerabilidad para identificar quiénes son los que tienen acceso a la administración de esos roles y de esos permisos y que ellos se encarguen de medir o analizar con qué frecuencia hacen modificaciones, con qué frecuencia habilitan o crean nuevos usuarios, hacen modificaciones y basada en esa información tomen esa decisión. Desde afuera no me atrevo a darte una recomendación específica. Esta pregunta me gusta mucho. A ver, Jorge. ¿Cuáles son las principales amenazas de ciberseguridad que enfrentan los sistemas RP hoy en día? Creo que ya las estuviste mencionando, pero...
Claro, bueno, ahí también hay bastantes estadísticas, bastantes estudios, y yo te diría que en la que tendría más foco es en la parte cultural. Estaba leyendo una estadística que el 95% de los ciberataques son por error humano. Es decir, ya se hizo la inversión, ya se tiene todo asegurado, el sistema es robusto, la infraestructura es buena, sin embargo, una persona se equivoca y comparte información que no debía compartir, le da clic a un link que no debía darle el link y por ahí nos llega el ataque. Entonces te diría que si ya resolviste lo que sí depende de nosotros, que es tener una aplicación segura y tener una buena infraestructura, es muy difícil controlar a todas las personas de la organización, pero es ahí donde deberíamos de estar enfocándonos, porque te digo, el 95% de los ciberataques ocurren por error humano. Bueno, vamos dejando por aquí. Una vez más, muchísimas gracias, Jorge. Estamos a las órdenes. Ahí les dejamos, no les dejé un correo, pero tienen nuestro correo, cualquier cosa si quieren consultarnos algo, o pueden entrar a nuestro sitio. Y estén atentos a próximos eventos que vamos a estar invitándolos. También los invitamos a que cuando termine el webinar hay como una breve encuesta que nos dejen sus recomendaciones, si tienen algún tema que les gustaría que sigamos tocando, tratando con respecto a RPs, siempre abiertos a escucharlos. Dejamos por aquí, ¿te parece, Jorge? Sí, muchísimas gracias, Evi. Gracias a todos por su tiempo. Hasta luego. Muchas gracias.